¿En qué momento dejaste de ser la primera persona a la que él llamaba para convertirte en alguien que ni siquiera ve? No hubo una discusión, no hubo un portazo. Solo hubo días que empezaron a vaciarse, silencios que nadie explicó, y una presencia tuya que fue dejando de importar. Tú que cargaste con su fiebre, con sus errores, con sus olvidos. Tú que fuiste abrigo cuando el mundo era frío, sombra cuando el sol lo hería, y fuerza cuando él no sabía caminar. Hoy te preguntas cómo alguien puede olvidar tanto amor. ¿Cómo puede un hijo crecer y dejar de mirar a los ojos que lo esperaron toda la vida? Este no es solo un video. Es una conversación que nadie más se atrevió a tener contigo. Una carta que recoge lo que no dijiste, lo que te tragaste por años, lo que te duele. Pero no gritas. Aquí no vamos a juzgarte. Vamos a honrar tu historia. Vamos a mirar juntas lo que hiciste por amor. Y cómo ese amor sin forma te fue quitando forma a ti también. Porque a veces, como diría Confucio, el amor que no sabe poner límites es el mismo que enseña a otros a olvidarte. Quédate hasta el final. No para que él cambie, sino para que tú, al fin, puedas recordarte. Porque volverte invisible nunca fue tu destino. Hay una silla en la cocina que nadie ocupa. Una taza que siempre esperó ser servida. Un teléfono que suena para todos, menos para ti. Y una pregunta que no te deja dormir. ¿En qué momento exacto dejaste de ser importante para convertirte en un estorbo silencioso? No es que él sea malo, no es que no te quiera, es que tú lo enseñaste a no verte. Y esa es la parte más dura de aceptar. Fuiste tú quien apagó su luz cuando él necesitaba dormir. Tú, quien dejó de llorar para no preocuparlo. Tú, quien se hizo pequeña cada vez que él necesitaba espacio. Y con cada renuncia, le mostraste que tu presencia era opcional. Una madre que lo da todo no solo cría un hijo fuerte. A veces, sin querer, cría un hijo que ya no sabe mirar atrás, porque aprendió que su madre siempre estará, aunque nadie la mire. ¿Te suena familiar? ¿Recuerdas cuando él te buscaba por todo? Cuando tus manos eran refugio, cuando tus palabras calmaban tempestades. Pero un día empezó a callar, a decidir sin contarte, a visitarte solo por compromiso. Y tú, en silencio, seguiste sirviendo amor en una mesa que ya no tenía lugar para ti. Eso duele, no como una herida abierta, sino como una gota que cae todos los días en el mismo lugar del alma. Y lo más cruel es que nadie lo nota. Porque tienes salud, porque él está ocupado, porque así es la vida. Pero no es así como debe ser la vida de una madre que entregó todo. El amor no debería costarte la identidad. Confucio dijo una vez, y hoy lo repetimos con el alma temblando: el que enseña a otro a depender, también le enseña a no mirar atrás. Pero, ¿y si fuiste tú quien enseñó a todos a olvidarte? La verdadera pregunta no es por qué él cambió, sino por qué tú dejaste de recordarte a ti misma mientras lo amabas. No estás sola. Miles de madres callan esta herida cada día. Se visten con sonrisas para que sus hijos no noten el frío. Se justifican diciendo que así es el ciclo, cuando por dentro lo único que piden es ser vistas de nuevo. No con pena, no con flores, con respeto, con presencia, con dignidad. Y quizá hoy no lo sepas, pero esa dignidad se puede recuperar. Sin gritar, sin rogar, sin humillarte. Este video es para ti, para que te mires en el espejo sin la culpa que te pusieron, para que recuerdes que la mujer que hay detrás de la madre aún respira, aún merece, aún está viva. Si este mensaje ya rozó tu corazón, suscríbete, no para sumar un número, sino para que esta conversación no se quede aquí, para que sigamos hablando, porque tu historia no puede terminar con un «ya no me necesita». A veces, una madre se vuelve invisible, porque fue demasiado visible en la vida de los demás y demasiado ausente en la suya propia.
Y ahora, sin darte cuenta, te estás apagando, para que nadie se sienta incómodo con tu brillo. Pero dime algo, ¿cuánto tiempo más vas a esperar que te vean si ni tú estás dispuesta a mirarte? Confucio no vivió en un mundo de celulares que no devuelven llamadas, ni de madres que envejecen esperando una visita que siempre se posterga. Pero entendió algo que muy pocos se atreven a decir hoy. Quien no aprende a poner límites desde el amor, terminará rogando migajas de respeto. Y esa frase, aunque no la hayas escuchado antes, ha vivido en tu cuerpo como una herida antigua. Porque durante años pensaste que amar era dar, que dar era servir, y que servir era desaparecer cuando los demás ya no te necesitaban. Pero eso no es amor, eso es entrega sin forma. Y como todo lo que no tiene forma, acaba por disolverse en el olvido. Confucio enseñaba que una relación sana entre padres e hijos no se basa solo en gratitud, sino en equilibrio. Y el equilibrio no nace del sacrificio constante, sino de la sabiduría de saber cuándo retirarse para que el otro crezca, y cuándo permanecer para que no se pierda. Tú estuviste siempre, pero no estabas tú. Estaba tu cansancio, tu deber, tu miedo a que él te necesitara y no estuvieras. Y en ese miedo, te perdiste. Las mujeres como tú no desaparecen un día, se van borrando en cuotas. Primero dejan de hablar de lo que sienten, luego dejan de pedir lo que merecen. Y al final, ni siquiera recuerdan lo que soñaban. Eso no es debilidad, es programación, una que viene de siglos, de generaciones enteras que dijeron: calla, sé fuerte, sé buena madre, no incomodes, no reclames. Pero Confucio, aunque vivió hace miles de años, no pensaba así. Él enseñaba a los suyos que el respeto se cultiva desde el ejemplo, no desde la sumisión, y que cuando una madre se anula por completo, no forma un hijo agradecido, forma un hijo ciego. Y tú no criaste a un hijo ciego, criaste a alguien que sí sabe mirar, pero que dejó de verte, porque tú también bajaste la mirada. No se trata de culparte, ni de culparlo a él. Se trata de comprender que en algún momento la balanza se rompió, y nadie puede respetar lo que no percibe. Nadie puede cuidar lo que no ve. Nadie puede valorar a quien nunca exige ser valorado. Confucio decía: el respeto comienza donde termina la necesidad de agradar. Y es ahí donde empieza tu nuevo camino. No tienes que dejar de amar, pero sí tienes que dejar de mendigar afecto en una mesa donde fuiste banquete durante años. Ya no más. Hoy, su silencio no puede seguir doliendo más que tu dignidad. Hoy, tu miedo a envejecer sola no puede pesar más que tu paz. Hoy, tu deseo de reconectar no puede seguir anulando tu autoestima. Y si aún te preguntas qué hacer, empieza por un gesto pequeño. Haz algo por ti sin avisar, sin justificarte, sin sentir culpa. No para castigar a nadie, sino para recordarle al mundo y a ti misma que sigues aquí, que tienes nombre, que no naciste para ser un fantasma emocional. Y si alguna parte de este mensaje te removió, comparte tu historia. Déjala en los comentarios como un acto de liberación, porque lo que no se dice, pesa, y lo que se comparte con respeto, sana. Nadie te va a devolver los años, pero puedes recuperar tu presencia, no para ellos, para ti. Y cuando lo hagas, verás cómo el mundo cambia, no porque los demás cambien, sino porque tú, al fin, dejaste de esconderte detrás del amor malentendido. Ahora dime, ¿cuántas veces más vas a llamarte madre antes de recordarte mujer? Se llamaba Elena, y si la mirabas pasar por la calle, no destacaba, ni por su ropa, ni por su voz, ni por sus pasos que eran siempre apurados, como si el tiempo no le perteneciera. Pero si la mirabas de verdad, veías en sus ojos el cansancio de quien ha dado demasiado y el silencio de quien ha dejado de pedir. Elena fue madre a los 22, y desde entonces se convirtió en todo lo que alguien más necesitaba, en enfermera cuando había fiebre, en maestra cuando había deberes,
en chófer, en cocinera, en psicóloga y al final, en sombra, porque cada rol que asumía por amor iba borrando el suyo. Ella no lo notó al principio, cuando su hijo la llamaba a medianoche porque no encontraba algo. Cuando pedía dinero, consejos, consuelo, ella estaba ahí, siempre, sin condiciones, sin pausas, sin preguntarse si eso también era justo para ella. Pero un día, su hijo dejó de llamar, no porque no la necesitara, sino porque aprendió a buscar a otros para lo urgente y a olvidarla en lo cotidiano. Elena se dio cuenta una tarde, cuando su cumpleaños pasó sin mensaje, ni una llamada, ni una visita. Encendió una vela, se sirvió un pedazo de pastel que ella misma había comprado y brindó en silencio, por todos los años que dio sin pedir nada a cambio. En ese momento, no lloró, no porque no doliera, sino porque ya no tenía lágrimas nuevas, solo una sequía antigua, que se instaló en su pecho y le enseñó a sonreír con dignidad rota. Pasaron los meses, y un día, su hijo volvió, con regalos, con excusas, con una sonrisa nerviosa. Pero ya era tarde, no porque ella lo odiara, no porque quisiera vengarse, sino porque, por primera vez, ella ya no estaba donde él la había dejado. Algo había cambiado en Elena, un gesto pequeño, pero decisivo. Una tarde, canceló una visita para ir sola al cine. Otro día se compró un vestido sin preguntarle a nadie. Y más tarde, dijo algo que nunca se había permitido decir. Yo también necesito tiempo para mí. Su hijo no lo entendió. Se sintió rechazado. Dijo que ella estaba rara, que ya no era la misma mamá. Y tenía razón. Ya no era la misma. Había dejado de ser la madre que se desvivía por agradar, y empezó a ser la mujer que se reconocía sin culpa. Confucio habría sonreído al escucharla, porque una vez dijo, aquel que renuncia a sí mismo por completo en nombre del amor, no enseña amor, enseña olvido. Elena aprendió tarde, pero aprendió, y en ese aprendizaje silencioso, encontró algo que no había sentido en años, libertad emocional. No dejó de amar a su hijo, pero dejó de mendigarle presencia, dejó de poner su valía en cuántas veces la llamaba, y entendió que quien solo da sin detenerse, termina vaciándose en manos que no saben sostener. Esa noche, escribió una carta, no para enviarla, sino para desahogarse. Hijo, no te culpo. Yo te enseñé a no verme, porque nunca te mostré como soy cuando me miro. Pero ya no me duele tu distancia. Me dolía más la que tenía conmigo misma. Si algún día quieres conocerme, aquí estaré. No como sombra, no como sirvienta emocional, sino como la mujer que al fin se permitió ser algo más que madre. Guardó la carta en su cajón y salió a caminar sin esperar a nadie. Esa noche, el mundo no cambió, pero Elena sí, y eso fue suficiente. Ahora dime tú, ¿cuánto tiempo más vas a seguir esperando que te vean si tú misma sigues negándote el derecho a existir con luz propia? No ayudar también es una forma de amar, una forma silenciosa, difícil y profundamente necesaria, porque el amor que siempre dice sí, aunque se rompa por dentro, no enseña gratitud, enseña costumbre, y tú lo sabes, porque lo viviste. Pero quizás nadie te enseñó que dejar de resolver lo que no te corresponde no es abandono, es respeto propio, y que a veces, cuando te niegas a ayudar, es cuando más ayudas. Primera historia. La llamada que no respondió Marina escuchó sonar el celular a las 2 de la mañana. Era su hijo. Sabía que pedía algo, un favor, dinero, un urgente inventado. Durante años, ella habría corrido, aunque estuviera enferma, aunque el cuerpo no le respondiera. Pero esa noche lo dejó sonar, y en ese silencio, por primera vez, no se sintió culpable, se sintió viva. Al día siguiente, su hijo la llamó indignado. Ella, con voz suave, dijo, «No siempre estaré,
Es hora de que aprendas a estar tú. Esa fue la primera vez que él le preguntó si estaba bien. Confucio diría, el silencio también educa cuando se ofrece desde el amor. Segunda historia. La visita que no se hizo Lucía se pasaba los domingos cocinando para que su hijo viniera. Él siempre decía, sí, pero llegaba tarde, distraído, con el celular en la mano y el alma lejos. Una tarde, Lucía no cocinó, no esperó, no preparó nada. Se fue a caminar, se sentó en un banco del parque y vio a otras madres con sus nietos, riendo, llorando, existiendo. Cuando su hijo llegó y no la encontró, la llamó confundido. Ella respondió sin dramatismo, hoy decidí visitarme a mí. Él no entendió, pero algo en su voz cambió después de eso. Tercera historia. La tarea que no fue suya. Rosa siempre resolvía todo. Papeles, citas médicas, hasta las cuentas del hijo adulto que vivía lejos, hasta que un día se perdió un pago, y él la llamó, molesto. Rosa no explicó nada, solo dijo, si a ti no te importa tu vida, ¿por qué debería seguir importándome más a mí? Fue una frase que le costó lágrimas, pero también fue la que le devolvió el alma al cuerpo. Confucio nos recordaría, aquello que haces por otro una y otra vez es aquello que le impides aprender por sí mismo. Cuarta historia. El regalo que no llegó. Ana siempre daba regalos, cumpleaños, aniversarios, logros pequeños. Nunca faltaba una tarjeta, una sorpresa, un pensé en ti. Pero un día decidió no enviar nada, y ese vacío fue más elocuente que 1000 envoltorios. Su hijo preguntó, extrañado. Ella respondió, solo regalo cuando siento que hay espacio para recibir. Él no respondió, pero unos días después, llegó un ramo de flores a su puerta, sin nota, sin motivo, solo un gesto, un reconocimiento. Quinta historia. El sí que se volvió un no. Gloria dijo sí durante 40 años, incluso cuando su cuerpo decía no. Pero un día le pidieron ayuda para cuidar a los nietos todo un fin de semana. Ella respiró hondo y dijo que no. Su hijo se molestó. Le dijo que antes siempre podías. Y Gloria, sin levantar la voz, dijo, antes yo no sabía ponerme primero. Ahora lo estoy aprendiendo. Esa frase fue un terremoto en su casa, pero también fue la semilla de una nueva forma de amor, más honesta, más firme, más humana. A veces, ayudar menos es amar mejor, porque cuando lo haces todo, sin dejar espacio para el otro, no le enseñas a valorar, le enseñas a depender y después a ignorar. Confucio no hablaba de castigo, hablaba de sabiduría, de gestos que, aunque duelan, forman carácter. Y tú, que has dado toda tu vida, mereces al menos esto, que tu silencio también sea escuchado, que tu cansancio también cuente, que tus límites no sean vistos como rechazo, sino como prueba de amor. Y si aún sientes culpa por no haber estado cada vez que te llamaron, piensa en esto. El respeto que se construye desde el equilibrio dura más que el amor que se da desde el sacrificio. Ahora dime, ¿qué pasaría si la próxima vez que digas no, lo hicieras sin pedir perdón? ¿Sabes qué fue lo más duro de todo esto? No fue que él dejara de llamarte, ni que olvidara tus cumpleaños, ni siquiera que no preguntara cómo estás. Lo más duro fue haberte olvidado tú primero. Tú que sabías cómo consolar a todos, pero no supiste consolarte. Tú que dabas consejos con sabiduría, pero nunca te diste permiso para escucharte. Tú que lo enseñaste a caminar, y después te quedaste quieta para no estorbar. Pero llegó el momento de volver a ti, no desde el rencor, no desde la revancha, desde el respeto que solo se despierta cuando entiendes esta verdad. El amor verdadero no te exige que desaparezcas. El amor que forma carácter es el que también se forma a sí mismo. Confucio lo sabía. Sabía que una madre no debe ser mártir para ser amada, que una mujer no necesita romperse para demostrar que cuida.
y que el respeto no se hereda, se cultiva. Y si tú hoy estás aquí, con el alma herida pero abierta, es porque algo dentro de ti aún quiere reconstruirse. Tal vez ya no esperes que él cambie, y eso no está mal, porque a veces la verdadera libertad emocional viene cuando dejas de exigir que los demás te vean y eliges verte tú. Eso no significa abandonar, significa renacer. Sí, renacer, con nuevas reglas, con voz propia, con pausas sagradas, con un no que protege más que 1000 sí automáticos. Porque hoy sabes algo que no sabías antes. La madre que da todo, sin medida, acaba convirtiéndose en un borrador de mujer. Y tú no eres un borrador, eres historia, presencia, fuerza, luz. A veces, la maternidad nos roba el espejo. Nos volvemos función, deber, soporte, pero nunca más figura, nunca más alma. Y aquí, en esta última parte, no quiero darte más consejos, solo quiero dejarte una imagen. Imagina un árbol, firme, con raíces profundas, pero con ramas abiertas, generosas. El árbol no se arranca del suelo cada vez que otro necesita sombra. No se inclina hasta romperse solo porque alguien quiere más. El árbol permanece, y porque permanece, nutre, sostiene y enseña. Tú también puedes ser ese árbol, una madre firme, amorosa, presente, pero no invisible, no olvidada, no usada. Tu historia no tiene que terminar con tristeza. Puede empezar hoy, con una pequeña decisión: amarte tanto como amaste, cuidarte tanto como cuidaste, verte tanto como quisiste ser vista. Y si alguien no lo entiende, que recuerde esta frase de Confucio, que quizás no se dijo con estas palabras, pero que vibra en cada madre que elige despertar. No hay mayor sabiduría que aquella que se protege a sí misma para poder seguir dando sin desaparecer. Ese es tu nuevo camino. Una vida donde no tienes que gritar para que te escuchen, ni desaparecer para que te quieran. Una vida donde basta con estar, con dignidad. Y si este mensaje tocó algo profundo en ti, guárdalo. No lo compartas por obligación. Compártelo si sientes que puedes sanar a otra madre, a otra mujer que también se borró para amar. Porque a veces, una sola palabra dicha con el alma despierta a quien lleva años dormida. Y tú, que aún respiras, aún estás a tiempo de volver a ser tú. No más sombra, no más suplente de ti misma, no más mujer invisible. Si este contenido te sostuvo, si fue un reflejo de lo que llevas dentro, suscríbete. No por mí, por ti. Porque mereces seguir escuchando palabras que no te ignoren, ni te culpen, ni te exijan, sino que te abracen con verdad. Porque volverte invisible fue un error del amor sin forma, pero recordarte es ahora tu forma más sagrada de amar.